El gobierno ruso no cede fácilmente ante las críticas. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. La masacre de Bucha, en Ucrania, atribuida internacionalmente a las fuerzas rusas, fue seguida de una rápida reacción de Moscú. ¿Tiene el Kremlin una estrategia preparada para difundir desinformación cuando se ve en el centro de las críticas? Encontramos 3 tácticas empleadas una y otra vez. En primer lugar, crear confusión con grandes cantidades de información engañosa. El objetivo parece ser enredar las cosas para quienes desean saber más. El masivo despliegue de desinformación y propaganda por parte de Rusia se remonta a años atrás. Ya en 2016 intentó influir en las elecciones estadounidenses. Se hizo presente en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Su tono era agresivo y trataba de desviar la atención. How propaganda works is that it's not always 100% lie. It usually would take some percentage of true fact in each country. So Ukrainian forces shooting captured Russian troops. These claims have been largely ignored by Western powers. How do you explain a ban on kitties from this country at international exhibitions? So what you're saying is that things just aren't adding up as they should, especially what the Western media are saying. Yeah, I think the major strategy that we see there is casting doubt, is questioning everything, and the aim of propaganda is to seed this doubt, that this impression that arises that there is no truth. The truth is an illusion. That we can see it from different angles. Muchas de las desinformaciones incluso se contradicen. Cuando el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, enfermó en un avión en 2020, las sospechas de envenenamiento cayeron rápidamente sobre el Kremlin. Las autoridades rusas dijeron que Navalny se envenenó a sí mismo y trabajaba para la CIA, mientras que los médicos rusos dieron una explicación completamente diferente. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено. Según un informe de la web de investigación Bellingcat, presuntos espías rusos confesaron haber envenenado a la ropa interior de Navalny. Circulan versiones diferentes de la misma historia y con ellas muchas contradicciones. Pero eso no parece importar. El objetivo no es una narrativa coherente, sino sembrar incertidumbre en torno a la verdad. Con tantos puntos de vista, ¿quién sabe cuál es la correcta? It's basically the main instrument of presenting unpleasant things inside Russia itself. Would like really kill Navalny. We are effective enough to do so. Well, to kill him. So it was not us, because otherwise he would be dead for a long time ago. So if we would like really to fight the war in Ukraine, the Kyiv was in our hands because we are so big military machine and so on. So we just offered several contradicting versions, and yes, people's minds are confused. A la confusión se suma otra táctica habitual de los propagandistas rusos: imitar el diseño de medios de comunicación de reconocido prestigio. Cuando la BBC y el New York Times recurrieron a la inteligencia de fuentes abiertas para investigar los asesinatos perpetrados en Bucha, el Ministerio de Exteriores ruso compartió vídeos con un enfoque aparentemente similar. El gobierno ruso y las versiones prorrusas afirman que fue una escenificación y que algunos cuerpos se movían. Una investigación de Deutsche Welle no encontró ni una sola prueba de que la masacre de Bucha hubiera sido escenificada. Copiar el estilo de medios de comunicación conocidos y confiables y fingir que se utilizan los mismos métodos de investigación hace más difícil para la audiencia distinguir lo falso de lo real. Rusia también reacciona a las críticas occidentales dando la vuelta a las acusaciones. En lugar de defenderse, cambia el enfoque mediante ataques, demostraciones de fuerza y desinformación. This is how they view the world in general. So you should be strong no matter what. How can you show that you are strong? By telling, I don't care about your opinion.
So mirroring is just one of the like techniques used to show that you are strong. Like, I don't care if you find my arguments convincing. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014, Occidente respondió a Moscú con sanciones. Rusia devolvió el golpe con sus propias sanciones, prohibiendo muchos productos de Europa y Estados Unidos. Esta medida perjudicó a los ciudadanos rusos, ya que los precios de los alimentos aumentaron. El Kremlin llegó incluso a destruir alimentos ya importados, una muestra de fuerza e indiferencia ante las sanciones occidentales. Putin sigue desafiando las acciones de Occidente contra Rusia, ahora más severas que nunca, así como la entrega de armas a Ucrania. В результате мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет. Tras el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny en 2020, Putin subrayó que si el gobierno ruso, con todo su poder, buscara realmente la muerte de alguien, por supuesto que lo conseguiría. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Так, Un tuit sobre la guerra civil en Siria va más allá. En lugar de defenderse de las críticas por el apoyo prestado al régimen de Al-Assad, Rusia responde atacando con pruebas inventadas. En 2017, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Estados Unidos de encubrir a unidades de combate de Estado Islámico en Siria para perjudicar a Rusia. Pero las imágenes del tuit ni siquiera eran de Siria, sino de Irak, y una de ellas ni siquiera era de una guerra, sino una captura de pantalla de un videojuego. Los voceros del Kremlin tienden también a atacar las opiniones contrarias, desviando el foco de atención de las acusaciones. Les gusta insinuar que Occidente es tan malo como lo que se dice de Rusia. Esta narrativa se puede encontrar dispersa en diferentes páginas web a favor del Kremlin, a menudo con información engañosa. Posiblemente no encuentren sospechosa esta noticia falsa sobre un levantamiento popular, o este artículo también falso sobre las protestas por la muerte de George Floyd, pero todas estas webs están vinculadas a Rusia. Las falsas narrativas que difunden están cobrando vida propia. La estrategia de Vladimir Putin parece estar funcionando. Every time they are faced with criticism, and even officials, they are trying to turn it the other way around. So on one hand, they silently acknowledge that, okay, you can have these arguments, but what about this issue in this particular EU member state? And what about you in the West? What about the US not respecting the rights of black people, for example? So they are trying to twist it, turn it, link it to something problematic which is going on in individual European or Western societies. La desinformación y la propaganda rusas se caracterizan por su objetivo de gran alcance y su alusión a la historia para legitimar las acciones de Rusia sin importar el costo. Yeah, I think one has to understand that propaganda is something that is very long-term thing. It is built over years. It is it's something that in fact builds the whole other worldview, like a filter on a reality. Eso implica deslegitimar a aquellos que puedan ser percibidos como enemigos dentro de la narrativa propagandística, etiquetándolos como nazis o terroristas. Медведев, Рублев и все остальные русские и белорусы не допущены к соревнованиям, не допокаялись. Вот это и есть тот же самый глубинный европейский нацизм. El Kremlin calificó su invasión de Ucrania no como una invasión, sino como una operación especial para limpiar Ucrania de nazis y fascistas. La redactora jefe de Russia Today llegó a comparar a Europa y su respuesta frente a Rusia con los nazis de la Segunda Guerra Mundial y a Rusia con los judíos perseguidos. Why this obsession with Nazis? Why all this rhetorics from the World War II, from the time after the World War II with denazification, demilitarization?
yes, that's all actually has to do with instrumentalization of the past that has been going on in Russia in the past years, that the regime instrumentalizes the memory and the traumata of the Second World War to mobilize people. De forma más general, la propaganda rusa presenta a los países occidentales como fracasados, prediciendo su caída. Today we discuss the decline of the American empire and the new global order. We ask, what does the transition from a unipolar Western hegemony to an interconnected, multipolar world really look like? There is largely widespread narrative that the Western era is going to an end, that West is in decline. Потом есть, знаете, вот эта современная так называемая либеральная идея, да? Она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам просто наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы просто нереалистичны. La guerra en Ucrania puso en marcha la campaña de desinformación rusa. Dentro del país, cualquiera que cuestione la narrativa del Kremlin se arriesga a ser censurado, puesto en una lista negra o encarcelado. En el extranjero, Rusia ha llegado a manipular con éxito el panorama mediático internacional, dejando al público confundido y a los líderes de Occidente sin respuesta rápida. La población rusa tiene cada vez menos posibilidades de acceder a información independiente, lo que deja en manos de la comunidad internacional analizar las estrategias del Kremlin y exponer a la maquinaria de propaganda de Putin como lo que realmente es.